Nomini Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancti Michael Arcangelo, defende-nos in prelio, contra nequitia et insidia diaboli est presidium, impere illi Deus supplicia te precamus, tuque, princes, militia celesti, Satanarios que spiritus malignos, qui a perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtuti infernum detrude. Amen. Nomini Patris et Filio et Spiritui Sancti. Amén. Este video tiene como objetivo seguir con la catequesis. Yo soy el Padre José Manuel. Dios les pague por estar mirando el video, que lo miren hasta el final. De mi parte tienen la oración. Los encomiendo todos los días en la mañana y en la tarde, y especialmente en el sacrificio de la Santa Misa. Y mi bendición a todos los que ven el video hasta el final. Acuérdense que hay que tener paciencia en algunos defectos de la exposición, porque como saben yo grabo el video en el teléfono, no hago edición del video, no puedo recortarlas lo que me equivoque. Entonces seguimos, estamos viendo cómo Dios nos habla a través de dos fuentes, que es la Sagrada Escritura y la tradición de los santos padres. Acuérdense de la cita de San Pablo: guardar las tradiciones que habéis aprendido ya por carta, ya por palabra, ya por palabra, ya por carta. Estamos viendo, hay una pregunta que me hizo una persona del canal, que ¿cuántos eran? Porque ¿por qué los protestantes no aceptaban unos libros del canon católico de la Sagrada Escritura? ¿Y por qué? ¿Y cuáles eran? Bueno, lo que pasa es que hay dos versiones de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Una que es la hebrea o hebraica, que fue escrita en hebreo y arameo, y otra que se llama la griega, o la de los 70. Entonces, la hebrea, que se divide en tres partes, bueno, ellos la llaman todo el conjunto la Tanakh, de la Torah, y el Neblín, que habla de los profetas, y el Ketubín, que habla de los escritos, de los demás escritos. Resulta que en esta versión de la hebrea, pues no están los 7 libros que los protestantes desconocen, que son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, 1 y 2 de Macabeos, y Baruch, y unas partes de Daniel y Esther. Eso no figuran en la griega, perdón, en la hebrea o hebraica. Resulta que como los judíos se habían extendido por todo el Mediterráneo, pues ellos se hicieron una versión a partir del siglo IV antes de Cristo nuestro Señor. Se compuso desde el cuarto siglo hasta el primero. Acuérdense que la anterior a Cristo, el número de siglos se va contando de mayor a menor antes de Cristo nuestro Señor. Entonces, en el siglo IV hasta el primero
se compuso, se hizo una traducción griega que se llama lo de los 70, la Biblia de los 70. Y en esta Biblia pues sí están los libros, aparecen los libros de sabiduría, los dos de Macabeo, Judí, Tobías, Eclesiástico, Baruch, y las partes, digámoslo así, de Daniel y Esther. Por eso es que, entonces, ¿qué pasa? Que los primeros cristianos utilizaron fue la versión de los 70, no la hebraica, sino los 70. Pero cuando los protestantes, acuérdense de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ellos hicieron la traducción del Antiguo Testamento, fue del hebreo, y ellos colocaron como un anexo ahí, como que no, como era de los otros 7 libros eran de la griega, ellos lo colocaron ahí a un lado, pero después en el siglo XIX ya los protestantes lo quitaron completamente de los textos impresos de Biblia. Entonces, esto para que le quede claro a la persona que preguntó que ¿por qué? Pues porque los protestantes se ciñeron fue a la Biblia hebrea, hebraica, y nosotros los católicos nosotros seguimos en la Biblia griega de los 70, que fue la que usaron los primeros cristianos en la primera etapa. Entonces, además, nosotros eso no nos debe interesar, porque nosotros, si pertenecemos a la Iglesia Católica, tenemos que creer que la Iglesia es donde se encarna el cumplimiento de la palabra del Señor, que dice: yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Y eso se lo da al cuerpo docente de la Iglesia, y pues el cuerpo docente de la Iglesia se manifestó en el Concilio Romano, acuérdense que en el año 382, siendo Papa San Dámaso primero, donde nos entregaron ya el canon de la Sagrada Escritura. Así que a nosotros no nos debe interesar si los protestantes no aceptan esos libros, o si mañana ellos dicen que ya no son sino 20, eso es problema de ellos. Nosotros debemos ser católicos y mantener la sagrada tradición de la Iglesia, porque la Iglesia es depositaria de un legado, y si nosotros queremos pertenecer a esa Iglesia y ser partícipes de los beneficios que se obtienen siendo fieles a estas enseñanzas, tenemos que ser guardianes de ese depósito y no debemos ceñirnos, porque nosotros no podemos vivir de lo que digan los demás. El día de mañana, o es que ya lo han dicho inclusive, no, que Cristo no resucitó, que ya encontraron los huesos de Cristo allá, que lo encontraron acá. Nosotros, para los católicos, eso es una mentira, porque Jesucristo subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos ver la religión, como yo les he dicho a ustedes, es con sentido sobrenatural. Aquí el día que nos aparezcan diciéndonos que nos traen cabellos de no sé quién, y eso no está en la Sagrada Escritura, nosotros no podemos seguir esos cuentos, esos son fábulas. Nosotros, todo el conocimiento que adquirimos está centrado en la persona de Jesucristo nuestro Señor. Y Jesucristo nuestro Señor, ¿por qué? Porque Él es Dios, y como Él es Dios, Él le dio a la Iglesia al Espíritu Santo para que no se equivoque. Por eso todos esos falsos profetas de la religión de transición, lo primero que hacen es atacar la divinidad de Cristo. No creen que Jesucristo es Dios. Al no creer que Jesucristo es Dios, pues creen, como lo creen los judíos, pues que era un loquito que se estrelló con una piedra, como les he dicho, y iba arrastrando la pata por donde iba andando. Para nosotros no, para nosotros Jesucristo es todo, es el Dios humanado, es el santo de los santos, su preciosísima sangre es todo lo que nosotros aspiramos a ser cubiertos con esa sangre preciosa para santificarnos. A propósito, hoy es el día 25 de marzo del 2023, fiesta de la Anunciación, es la fiesta del Ángelus. Al final vamos a rezar para que nos demos cuenta, hoy dentro de 9 meses estaremos celebrando la Navidad, porque hoy se celebra la encarnación del Santísimo Verbo de Dios en el vientre purísimo de la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Entonces, era un puntico. Bueno, seguimos entonces que
La Iglesia Católica es la depositaria de la Sagrada Escritura, dice el padre Faría acá. Dice, 3 poderes corresponden a la Iglesia respecto a la Escritura. Primero, fijar el canon, determinar su sentido, velar por su integridad. Fijar el canon, ya lo vimos, que el canon de la Escritura determinó el Concilio Romano del 382, de que los libros de la Sagrada Escritura, cuántos formaban el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, y cuántos formaban el Nuevo. Por eso es que no podemos aceptar que habrá ningún señor, papa o lo que sea, o ángel que venga a decirnos que no, que eso ya está viejo, que hay que recoger, porque entonces ya no es palabra de Dios, sino eso es demagogia de charlatanes. O sea, esta es la palabra de Dios y por el Espíritu Santo ya se acogieron los libros que deben mantenerse hasta el final de los tiempos. Acuérdese, cielo y tierra pasará y mi palabra no pasará. No podemos nosotros vivir esperando a ver si el Papa dice que quiten el libro de San Mateo porque es que no le gusta. Ay, que este tampoco. No, eso no existe, señores. Toda persona que se crea católica tiene que respetar el legado, señores, el legado, el depósito. Toda persona que se diga predicadora de la fe católica y se burle o trate en menoscabo, trate de menoscabar el valor de la Sagrada Escritura, del canon de la Sagrada Escritura que ya fue entregado, no viene de Dios sino del demonio. Entonces la Iglesia ya fijó el canon de los libros de la Escritura desde el Concilio Romano. Después hubo unas anotaciones, pero eso ya lo más importante, el canon fue entregado en el Concilio Romano, año 382, donde se desecharon otras escrituras que son los famosos libros esos apócrifos que llaman. Canon significa aquí lista u orden de los libros revelados. Cristo, al dejar a su iglesia la facultad de velar por su doctrina, tuvo que darle el poder de determinar en qué libro se hallaba esta doctrina. De otra suerte, los fieles no hubieran sabido a qué atenerse en materia de tanta trascendencia. Es advertir que en los primeros siglos muchos libros no revelados trataron de pasar por revelados, trataron de infiltrarse, como usted sabe que el diablo siempre trata de meter la mona en el desfile. Segundo, determinar el sentido y significado e interpretar cuál es el verdadero sentido, especialmente en los pasajes oscuros y difíciles. La Sagrada Escritura es un libro divino y misterioso, en el cual, como dice San Pedro, hay cosas difíciles de entender cuyo sentido falsean los indoctos para su propia perdición. Ahí es donde hay que tener cuidado con los herejes. ¿Qué pasa con la herejía luterana? Todos los herejes luteranos. Cada persona coge la Biblia, cada persona la interpreta y cada persona coge su camino. Habrá muchos, dice aquí el apóstol San Pedro, el primer papa, habrá muchos heresiarcas seguidos por muchedumbres, dice el mismo apóstol en la segunda de Pedro 2:1, y claro, o sea, todos basados en la Sagrada Escritura. Acuérdense que el mismo diablo utilizó la Sagrada Escritura allá cuando entró a la Divina Majestad. Tercero, velar por su integridad, quiere decir estar alerta para que la Escritura no vaya a sufrir alteración o menoscabo. Entiendan, no podemos estar pensando que el Papa puede cambiar la Biblia, que puede cambiar este pasaje porque es que le da la gana. Olvídese, señor, tiene que respetar la tradición. Es que esto no se trata de que seamos revolucionarios, nada, se trata de que ya nos avisaron. San Pablo nos dice, si un ángel viene a enseñarles un nuevo evangelio, no lo sigan. Entonces nosotros tenemos que estar alerta, dejar de ser tontos y andar tragando todo entero. Ay, ¿qué lo dijo el Santo Padre? Ay, ¿qué le dijo el Santo Padre? Un momento, ¿qué es lo que ha dicho la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dicen los santos padres? Y a eso nos sometemos. Si no, la iglesia no es sino un limpiadero de pies, como un trapo donde todo el mundo viene y se limpia sus patoricas y hace lo que le da la gana. Tenemos que hacer valer el depósito de la fe, amar ese depósito de la fe, y del que quiera menoscabarlo, pues no dejarse de eso. Solo la iglesia tiene este triple poder porque solo a ella confió Cristo el depósito de la fe y le dio la misión de enseñar. Falsedad del libre examen. Aquí habla ya de lo que hacen los protestantes, que porque ellos interpretan la Biblia a su capricho. Dice, el libre examen de la Escritura, doctrina fundamental del protestantismo de todas las sectas, consiste en admitir que cada uno tiene derecho a interpretar a su gusto la Escritura Sagrada. Entonces hacen una lectura y cada persona lo que entienda.
en el catolicismo no es lo que se entienda. ¿Por qué no es lo que se entienda? Porque nosotros tenemos que someternos a un magisterio, a un legado. Yo lo que creo tiene que venir en comunión con lo que ha sido transmitido durante 2000 años. Yo no puedo empezar aquí a divagar y a inventar qué es lo que está sucediendo actualmente a la gente que está siendo catequizada por la jerarquía que lleva la Iglesia hacia el nuevo orden global, donde todo queda relativizado, donde cada persona pone su pizquita, y eso que se volvió una gazapera donde cada quien hace lo que le da la gana, que fue lo que hizo el Papa, a darle libertad a los obispos de inventar su catecismo. Entonces el uno enseñaba que si hay purgatorio, el demás allá dice que es pura mentira, el demás acá. O sea, eso es una locura, eso no existe, eso es todas esas políticas de destrucción y aniquilamiento de la Iglesia Católica. El libre examen no puede aceptarse porque resultaría tantas doctrinas en la Iglesia cuantas interpretaciones, y es evidente que Cristo no quiso fundar sino una sola Iglesia con una sola doctrina. Precisamente lo que hizo el Papa, este señor Francisco, fue darle autoridad a los obispos, como les decía ahorita, de que cada quien arme su propio catecismo, y arme es un caos. Por eso, con eso la Iglesia pierde la unicidad, ya no es una, sino es miles. ¿Cuántas iglesias hay? ¿Cuántos obispos hay? Cada cabeza inventando su catecismo a su capricho y la interpretación de la Biblia a su capricho. O sea, lo que están haciendo es la protestantización total de la Iglesia. Como consecuencia del libre examen, el protestantismo se haya dividido en innumerables sectas, que es lo que quiere este señor Francisco, que cada obispo enseñe lo que le da la gana y así forme su propia secta. O sea, lo que van a hacer es como una confederación de sectas, donde cada obispo haga lo que le gusta y enseñe lo que le gusta, y los tontos católicos sigan a esa parranda de perversos que profesan doctrinas contrarias. Eso está sucediendo, que un obispo acá sí casa a 2 hombres, el demás allá dice que quién sabe, y el demás, o sea, es una locura. Otra prueba de que el libre examen conduce al error es que los herejes de todos los tiempos, todas las sectas, han pretendido defender sus errores con falsas interpretaciones de la Sagrada Escritura. La Iglesia exige 2 condiciones en las ediciones de la Sagrada Escritura para permitir su lectura a los fieles. Primero, que lleven su aprobación. La Iglesia exige que cada edición de la Sagrada Escritura esté aprobada por la jerarquía, pero por una jerarquía que sea católica. Por eso leer Biblias modernas ahorita, recientemente editadas, eso es comer pura cianuro. Eso hay que buscar en las Biblias antiguas, porque solo ella recibió de Cristo, la Iglesia Católica, la misión de velar por su doctrina. Segundo, que las ediciones en lengua popular lleven notas explicativas, porque son muchos los pasajes difíciles que de otra suerte pueden ser mal comprendidos. ¿Esto qué quiere decir? A veces pasajes donde la persona lee y no entiende, pues en este caso, si no hay una explicación adjunta, hay que preguntarle a un sacerdote que sea católico: Padre, tenga la bondad y me explica qué significa este versículo o este capítulo, bueno, sobre todo versículo de la Sagrada Escritura, en este libro tal que dice esto. Eso no, a nadie se le quita nada a buscar al sacerdote que sea católico, ¿no? Las ediciones que carecen de estas condiciones deben destruirse porque son de origen protestante. Eso es lo que han hecho precisamente, lo que nos ha hecho, porque todo eso, esa fundación que se llama las Sociedades Bíblicas Unidas, que eso está condenado, y hay una condenación del Papa León XIII, de que repartiendo nuevos testamentos por todas partes y encontrar los nuevos testamentos en el baño, en la cocina, en todos los lados nuevos testamentos, eso no sirve, porque eso se llama vulgarizar las cosas sagradas. Acuérdense lo que dice la Sagrada Escritura: las cosas sagradas no se le echan a los puercos. Entonces resulta que eso es botando las cosas sagradas a los puercos. Eso es lo que hacen los protestantes. ¿Solo para qué? Es para destruir, desmoronar toda la unidad católica. Excelencia y utilidad de la Sagrada Escritura. Primero, su excelencia se desprende de que es la palabra de Dios para instruirnos. Merece pues nuestra mayor veneración. La palabra de Cristo, dice San Agustín, debe merecernos el mismo aprecio que el cuerpo de Cristo. Su utilidad,
es muy grande porque todo en ella ha sido escrito para nuestro aprovechamiento espiritual. Toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para convencer, para corregir a los pecadores, para dirigir a los buenos en la justicia. Son palabras de San Pablo en la 1 Timoteo 3:16. Es de advertir, sin embargo, que aunque la lectura de la Sagrada Escritura es muy útil y recomendable, no es indispensable para la salvación contra lo que enseñan los protestantes. La razón es que el medio esencial escogido por Dios para salvar las almas es la predicación o enseñanza de la iglesia a través del oído, no a través del ojo. La fe nos viene por el oído, enseña San Pablo. Así que puede una persona, de hecho, antiguamente, como alguna vez les comentaba, que había tan poca gente que sabía leer, y había personas muy santas, personas que vivían cultivando su huerta, cuidando sus ovejas, y la iglesia tiene muchos santos y santas que fueron canonizados precisamente porque cuidando las ovejitas, cuidando los cultivos, llegaron a ser grandes templos del Espíritu Santo, amadores de Cristo crucificado. Entonces, no es necesario leer la Biblia para salvarse. Lo importante es tener buena predicación por el oído, alcanzar ese temor de Dios y la santa fe y las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Por otra parte, dice, y Dios envió a los apóstoles no a escribir libros, no dijo vaya escriban folletos y repartan, no, sino vaya a predicar a toda criatura. Por otra parte, los que no saben leer o no tienen oportunidad de hacerlo, no pudieran salvarse. Tercero, la autoridad de la Escritura es máxima en materia de fe y de costumbres, porque siendo Dios su autor no puede haber error en ella. Los sacerdotes la citan tantas veces en la predicación por dos motivos. Primero, porque siendo la palabra infalible de Dios no puede haber para el cristiano argumento de mayor autoridad. Un sacerdote no puede remitirse a otro libro más o superior a la Sagrada Escritura. Segundo, porque Dios ha prometido a su palabra especial poder para mover los corazones hacia Él. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos y llega hasta los pliegues del alma. Son palabras de San Pablo en los Hebreos 4:12. No es así que mis palabras no son como fuego y como martillo que desmenuza las peñas. Jeremías 23:19. La Iglesia no prohíbe a los fieles la lectura de la Biblia, antes bien la recomienda, siempre especialmente la del Nuevo Testamento. Recomienda, sí, a los jóvenes que su lectura se haga con devoción, con discernimiento, pues hay algunos libros cuya lectura no es recomendable indistintamente para todos, pues por ser históricos refieren a veces cosas delicadas, ¿sí? San Jerónimo aconseja a las matronas romanas el siguiente orden para la lectura de los libros del Antiguo Testamento. Primero, que lean el Salterio. ¿Qué es el Salterio? Los 150 salmos. Segundo, que lean los Proverbios, que dan reglas de vida. Tercero, el Eclesiastés, que enseña el desprecio del mundo. Cuarto, Job, que enseña la fortaleza y la paciencia. Quinto, los profetas y el Pentateuco, y los reyes, los Paralipómenos y el Cantar de los Cantares. Ese es el orden que da San Jerónimo, que aconsejaba a las matronas romanas. Bueno, pues ustedes no van a leer tanto, pero que si al menos empiecen por leer el Salterio o leer Job, o sea, ir los Proverbios, etc. Importante es ir sacando la Sagrada Escritura de ese enclaustramiento e ir compenetrando en la Escritura. Con eso termina acá la parte que refiere a la Sagrada Escritura. Mira acá a ver cuánto va de tiempo. Bueno, entonces, acuérdense, hermanitos, que nosotros nos basamos en la Sagrada Escritura, 72 libros, y en la tradición de los santos padres. Entonces ahora ya vimos lo que se refiere someramente a la Sagrada Escritura, porque no estamos haciendo un estudio profundo sobre la Sagrada Escritura, sino lo que el catecismo nos pide.
Y ahora vamos a pasar al segundo punto, la tradición de los santos padres. Entonces dice acá, vamos a ceñirnos al padre Faría, dice la tradición, su naturaleza, llámese tradición de los santos padres, la doctrina revelada por Dios que no está contenida en la escritura sagrada. Acuérdense que lo que está en la tradición de los santos padres no está metido dentro de los 72 libros, sino que se ha conservado por enseñanza oral. La tradición ha llegado hasta nosotros por la predicación o enseñanza infalible de la Iglesia. Esta se nos presenta bajo diferentes formas, como luego veremos. El valor de la tradición de los santos padres, dice, la tradición acompañada de las debidas condiciones tiene el mismo valor de la Sagrada Escritura. Acuérdense que vimos en el video anterior, ¿cuál fue primero, la tradición o la Sagrada Escritura? Pues primero fue la tradición, porque por tradición se empezó a escribir algo. Moisés, cuando escribió el Pentateuco, o lo que llaman los judíos la Torá, estaba consignando unas tradiciones que venían transmitidas oralmente de padres a hijos. Entonces primero está la tradición, lo que se consigna la tradición, primero. Entonces el valor, pero es un grabador, entonces dice, es palabra de Dios transmitida a nosotros. Los protestantes le niegan todo valor a la tradición, porque dicen exactamente tiene que estar escrito en este libro, y lo que no está escrito ahí, nada, pasa por ejemplo como la palabra Trinidad. Muy simple la palabra Trinidad. La Trinidad no quiere decir que esté escrita en el libro, es que está diciendo, y bautizar el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es una Trinidad, como decir una unidad. Dios es unidad, y en ninguna palabra dice, en ninguna parte de los libros de la Escritura dice, yo soy unidad, ¿no? Dios es uno, pero entonces ellos, porque no dice Trinidad, entonces ya dice que eso no existe. O sea, eso es tener el cerebro cuadrado y congelado. Entonces, niegan todo valor a la tradición, ¿no? O sea, y esto es un error gravísimo, contradicho a un mismo tiempo por la misma razón y por la Sagrada Escritura. La misma Sagrada Escritura, como les he dicho a ustedes, dice en varias partes que no todo lo que hizo el Señor Jesús está escrito en los libros. Inclusive a veces piensa uno que está exagerado, porque dice que si se escribieran todo lo que la Divina Majestad hizo y dijo, entonces no cabrían los libros en el mundo. Pero eso es como para entender que como Jesucristo es Dios, todo lo que se quiera escribir de Él es poco, y se podía llenar los mundos de escritos de Él, y Dios sigue siendo totalmente inescrutable en su santísima esencia, en su santísimo ser. Prueba de la razón, la tradición, esto es la predicación de los apóstoles, es anterior a la Sagrada Escritura y durante muchos años fue la única regla de fe. Entonces vemos cómo acuérdense que los primeros escritos aparecieron fue ya a partir del año 50. Del año 50 aparecieron los primeros escritos, por ejemplo, del Nuevo Testamento. Eso no fue que iba a la pata del Señor un hombre escribiendo, un escribano, ay, ahora el Señor dio un paso, ahora se acercó. No, eso fue una tradición que se consignó, y eso está en el mismo. Así fue en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, una consignación. Dice, en efecto, la predicación de los apóstoles comenzó al mismo año de la muerte de Cristo. La predicación de los apóstoles comenzó el mismo año de la muerte de Cristo, el año 33. En cambio, los libros de la Sagrada Escritura no fueron escritos sino desde el año 50 al 100. Ya el Señor ya se había ido a la gloria. Y sobre todo no fueron conocidos por la Iglesia Universal, sino en el curso de los primeros siglos, porque al principio solo fueron conocidos por las iglesias particulares a que iban destinados. Luego una de dos, o durante estos primeros años y siglos no había en la iglesia fuente ninguna de fe, lo que es inadmisible, pues equivale a decir que no hubo fe en ellos, o hay que admitir una fuente de fe distinta a la Escritura, a saber, la tradición o enseñanza oral de los santos apóstoles y de sus sucesores. Entonces, si en el año 20 no había Biblia, no había consignado nada, pues era la predicación del apóstol. Entonces ahí estaba el Espíritu Santo, la autoridad de la predicación oral. Luego una de dos, segundo,
no se puede saber con certeza qué libros contengan en realidad la doctrina de Cristo, ni cuál sea su verdadero sentido, sino por la enseñanza de la Iglesia. Luego, esta enseñanza es norma o regla importantísima de nuestra fe. Sin esa regla, pues no sabemos para dónde coger. Si la norma de fe fuera solo la Escritura, solamente la Biblia, lo que está escrito, y no hubiera una tradición y no la enseñanza de la Iglesia, solo pudieran salvarse los que leen la Escritura. Exclusión inadmisible. En efecto, hay muchas personas que no saben leer o no tienen facilidad de procurarse una Biblia, y aquí debemos pensar no solo en el gran número de personas ignorantes de nuestros días y países, sino sobre todo en la dificultad máxima de conseguir una Biblia antes de que se descubriera la imprenta, y en los cristianos convertidos en tierra de admoniciones que no tienen Biblia. Es el único idioma que conocen, es la predicación oral. Pruebas de la Escritura. Perdone que tengo que mirar y no veo mucho. Dios, qué pena. 31. Yo creo que ya, bueno, vamos a dejar aquí. En efecto, hay muchas personas. Bueno, vamos a rezar el Ángelus para terminar la oración. Ángelus Domini, Ave María, e concepit Spiritu Santo. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morti nostri. Amen. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morti nostri. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morti nostri. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix, udigne efficiamur promissionibus Christi. Oremos. Gratiam tuam questum Domini mentibus infundi, cuidando in Sancti Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passione cruciam eius a resurrectione in gloriam perducamo, parendum Christum Domini nostrum. Amen. Divino auxilio manem semper nobiscum. Amén. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Que en todo Dios sea glorificado.